Muy buenos días, mis hermanos. El Señor bendiga a todo su pueblo. Agradecemos a Dios esta oportunidad que una vez más nos concede de poder estar reflexionando, meditando un momento a la luz de la palabra del Señor en estos tiempos tan hostiles que nos toca vivir. De una o de otra manera se manifiesta la hostilidad y todavía no podemos congregarnos, pero eso no quita que nosotros seamos esos adoradores que verdaderamente el Padre busca, porque el Padre busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Tenemos una nueva etapa en este mes de agosto y el Señor nos ha venido hablando, mis hermanos, de cómo debe vivir el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el cristiano, en medio de los tiempos que se avisoran. Para este mes el tema es: el pensamiento y las ideas del mundo nunca pueden arrastrar a la iglesia de Cristo. Y para este día domingo el título es: los hijos de Dios deben distinguirse de los hijos del mundo. Y esto es lo que el Señor quiere, que a través de su palabra nosotros meditemos, reaccionemos a través de ella y nos demos cuenta cuál es la actitud que tenemos nosotros hoy día frente a toda la adversidad y a todo lo que el Señor en su palabra nos ha venido hablando. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16. En el nombre del Señor Jesús. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Seamos todos nosotros en esta mañana bendecidos a través de ella. Podamos considerar lo que el apóstol Pablo está hablándole a los hermanos filipenses, hermanos que también estaban viviendo una situación muy adversa, una situación, mis hermanos, difícil, pero el consejo de Dios a través del apóstol Pablo era cómo tenían ellos que vivir, cómo tenían que presentarse ante esta clase de adversidades que para hoy día no es menos. La iglesia también les está enfrentando a situaciones, mis hermanos, que quizás en otro tiempo no imaginó ni pensó. ¿Por qué? Porque nosotros somos olvidadizos y la palabra de Dios siempre nos ha estado hablando, como anteriormente el Señor también nos ha hablado en estos días, en estos tiempos, a través de la escuela dominical. Hermanos, que el Señor dijo una cosa muy clara: he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos, en medio de una generación maligna y perversa. Pero ahora nos deja el Señor el consejo, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo tenemos nosotros que actuar, hermanos, frente a todas estas clases de adversidad. La iglesia primitiva, la iglesia primera, hermanos, nos dejó un ejemplo, un legado, para que nosotros también consideremos que esto no es nuevo, esto no es de ahora. Siempre ha habido oposición a lo de Dios, siempre el enemigo ha estado luchando, hermano, contra todo lo que se llame Dios. Y esto es lo que hoy día nosotros debemos considerarlo. Vivir, hermanos, para mostrar al mundo que Cristo está presente. ¿Y cómo está presente? A través de nuestras vidas, de los que han creído, de los que han nacido de Dios, como ya lo hemos visto a la luz de la palabra del Señor. Y a ellos les dejó, a nosotros nos ha dejado una gran comisión y nos ha dicho: vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, debemos alumbrar en medio de la oscuridad
que invade a toda la humanidad. Y nosotros estamos puestos para mostrar el camino a través de nuestra forma de vida. El Señor nos ha dicho en distintas maneras, yo no voy a citar las referencias que todo el mundo conocemos, y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, que no seamos atraídos por la mundanalidad, ya que fuimos sacados de allí, de nuestra vana manera de vivir, para que hoy día vivamos de acuerdo al propósito para el cual Cristo el Señor nos ha llamado o se ha revelado a través de su palabra para con nuestras vidas. Y esto es lo importante. Esto es lo que hoy día debe primar en nuestras vidas, en nuestros corazones, sabiendo que todas las corrientes de este mundo nos alejan, nos apartan y no son agradables al propósito de Dios. Por eso que es importante que podamos en esta mañana, hermanos, reflexionar, hacer una reflexión en nuestras vidas y entender cómo estamos viviendo en medio de toda esta adversidad. Por cierto, somos tan humanos como cualquier otra persona, pero nosotros tenemos la particularidad que nos dice su palabra, que nos refrenda, nos afirma su palabra, que nos dice: hemos sido participantes de una naturaleza distinta. Y esa naturaleza distinta, hermano, es la naturaleza de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, que ha sido derramado sobre nuestras vidas para que a través de ello nosotros podamos subsistir. El Señor Jesucristo dijo: no os dejaré solo, no os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos hoy día que hacer es darnos cuenta, hermanos, que hemos sido puestos con un propósito. Ninguno es llamado por sí, sino que Dios llama al hombre con un propósito. Y este propósito se tiene que cumplir en mí y en cada uno de nosotros, que nos puso para que seamos luz del mundo. Y esto lo declara el Señor. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. En medio de esta generación maligna, perversa, nosotros debemos mostrarle al mundo, hermanos, que Cristo está en nosotros, y a pesar de que todas las cosas movibles se puedan mover, hermanos, nosotros estamos firmes en lo que Cristo el Señor nos ha dado, que es el fundamento maravilloso de nuestra fe. Y aquí el Señor, a través del apóstol Pablo a los hermanos filipenses, hace una recomendación: que hagamos todas las cosas sin murmuración, hacer todo sin murmuración y contienda. Prohibido al creyente, al cristiano, al verdadero, al Hijo de Dios, vivir, hermanos, murmurando. No debe el hombre regañar, no puede hablar, hermanos, ni estar allí renegando de lo que hacemos, porque debemos hacerlo todo con amor. Con amor. La obediencia a Dios, al mandato de Dios, debemos hacerlo con amor. Que no hayan entre nosotros contiendas, no haya gritería, sino todo lo que hacemos lo hacemos con amor, porque hemos entendido que el amor de Dios también está en nosotros, porque esto es lo que se ha manifestado a nuestras vidas, que el Señor nos dice: porque Él nos amó, así como Él nos amó, debemos amarle a Él. Y lo amó de tal forma de que Él guardó silencio, no abrió su boca, cuando todos los detractores estaban sobre Él, injuriándole, escupiéndole, mirándole en menos. Él no abrió su boca, e incluso más. Dijo: perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Qué importante es considerar, hermanos. Quiero que miremos la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice allí? 1 Corintios 10, 10. Vamos a mirar, ¿no? Dice allí la palabra del Señor: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ciertamente, hermano, esto se refiere, ¿no? Pablo aquí se refiere cuando el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón y sobrevino la plaga.
Tenemos que entender, hermano, que Dios castigó a los murmuradores en aquel tiempo y hoy día no es menos. Debemos hacerlo todo sin murmuración, sin contienda. Hermano, pueden haber muchas diferencias de opiniones y al contrario, las diferencias de opiniones enriquecen nuestra vida, aprendemos. Y eso no nos debe llevar a apartarnos de la fe. Y esto es lo importante, que a veces la criatura no logra entender que la riqueza de opiniones, hermanos, produce ciertamente un enriquecimiento de conocimiento de Dios. Por lo tanto, no es para que haya murmuración, sino escucharlo todo, como dice la palabra del Señor, nos enseña, escucharlo todo y retener lo bueno. Es lo que la palabra del Señor nos aconseja. Hacerlo para que no haya esta disensión. ¿Qué dice Romano? Vamos a hablar, porque la palabra del Señor, hermano, habla a nosotros para que nosotros también crezcamos. Romanos 14, que dice allí Romanos 14, versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Allí está la demostración clara que Dios le recibió, y él piensa una cosa y el otro piensa otra, pero ninguno de los dos se juzgue a sí mismo ni murmure del otro, porque Dios le ha recibido. Dios nos ha recibido sin mirar estas diferencias de opiniones, de modo que el Señor nos ayude, Dios nos bendiga, hermanos, para que podamos comprender la palabra del Señor, porque a veces la criatura, ¿no?, se introduce en discusiones que no aprovechan, que no edifican. Algunos, como ya lo hemos visto, y esto es lamentable, porque alguno piensa que no se debe hacer esto, no se debe tener esto otro, que estas cosas son todas externas, no son del corazón, no nacen de adentro del alma, de donde el Espíritu de Dios debe estar gobernando nuestra vida, que no tienen ninguna apariencia de culto, y a veces estas cosas producen un estorbo para que la criatura crezca en la gracia de Dios. El hombre siempre ha tendido, se ha inclinado a poner, hermanos, cosas agregadas a lo que la palabra del Señor dice, y eso produce discusión y división. Y el Señor no quiere que estas cosas acontezcan en nosotros, en medio del cual vivimos, hermanos. ¿Por qué? Porque el mundo nos mira, el mundo ve, el mundo se da cuenta, y el Señor quiere otra cosa de nosotros. El Señor quiere lo que dice el versículo 15, ¿no? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. De eso debo yo y debemos estar los cristianos, los hijos de Dios, preocupados, hermanos, de alumbrar, de mostrar el camino, de mostrarle a través de nuestros actos, de nuestra forma de vida, de nuestra manera, Señor, de comportarnos, de que Cristo el Señor está en nosotros, hermano, y no enfrascarnos, introducirnos en discusiones, hermano, y en cosas que no son de provecho para nuestra edificación de nuestra alma. A esto nos lleva el Señor, y el apóstol Pablo, a través del Espíritu, le está dando esta enseñanza a los hermanos filipenses, porque estaban viviendo situaciones difíciles, como hoy día el pueblo de Dios, que está esparcido alrededor de toda la tierra, está viviendo situaciones difíciles, de modo que nosotros hoy día debemos reflexionar a la luz de esta palabra y considerar qué estoy haciendo, ¿no? Que unos deben hacer esto otros no deben hacer esto otro. Lo que el Señor nos pide a nosotros, hermanos, que nos edifiquemos a la luz de la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios debe ser nuestro guía. Dice que Él es el guiador.
Él es el que nos lleva, hermanos, a toda verdad, a toda justicia y a toda buena obra. A ello nosotros debemos hoy día apuntar, hermanos, para que el mundo vea la diferencia, que el que está en Dios y el que no está en Dios. Por eso hemos dicho, y lo vuelvo a repetir y lo repetiremos todas las veces que el Señor nos permita y sea necesario, de que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. El que está en la fe es edificado a través de la palabra del Señor y obedece a la palabra de Dios, no a cosas que a alguno le parece que esto no debe ser y esto otro tampoco puede ser, o a otro le dice que sí puede ser, pero no viene de la palabra, del fundamento, hermanos, de la base fundamental, que es la palabra de Dios que Dios nos dejó escrita. Y cada uno quiere dar su propia opinión y fundamento de aquello, pero el que tiene la verdad es Cristo el Señor. Y Él quiere que hoy día, en medio de esta oscuridad que el mundo vive, porque el mundo está oscura, nosotros seamos aquellas iluminarias, seamos aquellos hombres que mostremos el camino que se debe seguir. Pero si nosotros estamos entre nosotros mismos discutiendo cosas que no edifican, que verdaderamente nos llevan a nada, ciertamente es tiempo inutilizado. Por eso el Señor nos dice que debemos andar redimiendo el tiempo, porque los días son malos, de modo que traigamos al corazón sabiduría, de modo que nos enriquezcamos y podamos mostrarle al mundo que la palabra de Dios se está cumpliendo y se hace manifiesta en todo nuestro alrededor. Y nosotros debemos permanecer firmes, hermanos, teniendo este fundamento. No debemos estar firmes, que nadie nos mueva, ni a diestra ni a siniestra, sino que podamos estar allí mirando el blanco de nuestra soberana vocación, sabiendo que el Señor nos dijo que la palabra de Dios no pasaría, se cumpliría toda. Y se cumpliría, hermano, aún en nosotros. Y si verdaderamente estamos en Cristo el Señor, tenemos, hermanos, que vivir lo que la palabra del Señor nos dice. El domingo atrás lo decíamos. Habrá persecución, habrá aborrecimiento. Algunos los perseguirán. Hermanos, seremos aborrecidos, pero por causa de Cristo. Y esto es lo que hoy día nosotros tenemos que meditar. Y ante todo aquello, estar, hermanos, lleno del Espíritu Santo de Dios, que es lo único, hermano, que a nosotros nos puede dar la fuerza, la firmeza, la gracia para sobrellevar todas aquellas cosas que han de venir antes que se manifieste, hermanos, el día maravilloso del advenimiento del Hijo de Dios. Miremos en Mateo capítulo 5, 45, que nos dice allí la palabra del Señor. Yo siempre, hermanos, en forma muy personal, siempre le digo a mis hermanos, es bonito saber, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros, porque es maravilloso lo que el Señor tiene para los que guardan la fe, los que permanecen en la verdad del Señor. Pero más hermoso es saber, hermanos, cómo tenemos nosotros que vivir, cómo tenemos que caminar, cómo debemos comportarnos para ser poseedores de lo que el Señor ha prometido a sus hijos, ¿no? Lo que Él tiene para cada uno de aquellos que han abrazado la fe de Jesús, los que le han recibido en su corazón y se han dispuesto a seguirle, hermanos. Porque hemos entendido que el Señor nos ha dicho, yo estaré con vosotros un momento, no, estaré con vosotros para siempre, hasta la fundación, hasta el fin de los siglos. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente proclamar, solamente vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado, porque, hermanos, la palabra de Dios es para nosotros, para lo que hemos creído, la entendemos, hermanos, se nos ha revelado la palabra de Dios y debemos vivir de acuerdo a ella. Muchas veces nosotros
Queremos que los que están a oscuras, los que todavía no les ha sido revelada la palabra, puedan entenderlo. Este es el don de Dios, que Él se revela al hombre a través de su palabra. Y no soy yo el que tengo que revelarle su palabra, yo tengo que anunciar, yo tengo que decirle aquello, venir a mí, dice el Señor, todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. El pecado cansa, el pecado produce trabajo. Y si alguno quiere descansar de ese trabajo, de ese cansancio, de ese agobio del pecado, tenemos que invitarlo a Él. Y el Espíritu Santo de Dios, hermano, es el que hará la obra en aquellos que oyen, porque esta es la obra del Espíritu, no es la obra de cada criatura. A nosotros nos ha llamado el Señor para que anunciemos, pero en estos versículos que el Señor nos ha dado en esta mañana, nos manda que vivamos como tenemos que vivir. Hermano, adorando a Dios, obedeciendo a Dios, manifestando su gracia en cada una de nuestras vidas, manifestándole a su pueblo, hermanos, cómo debemos comportarnos en medio de la adversidad. Nosotros no somos como los demás, somos carne como todo ser humano. Tenemos debilidad como todos los seres humanos, pero tenemos algo que nos asiste, que es la gracia de Dios, la que nos sustenta, ¿no? Podemos sentirnos el agobio, como Pablo también lo dijo, ¿no? Perseguidos, ¿no? Por todas las cosas, por los de adentro, por los de afuera, por los que conocen a Dios y por los que no conocen a Dios, perseguidos de ambas maneras, pero como caído, pero no derribado, hermano. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos sustenta, alguien que nos sostiene, ¿no? Para que podamos demostrarle al mundo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, debemos entender que Dios, cuando sale, el sol sale para todos. Quien lo aprovecha, cada uno sabe cómo lo aprovecha. Y si la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, debemos saber cómo, hermanos, vivir esta bonanza que el Señor nos ha dado antes que aparezca lo que el Señor nos ha dicho que ha de venir. Y hoy es cuando debemos llenarnos de Dios, ¿no? Llenados, no os embriaguéis. El embriagarse no solamente es beber, hermanos, bebidas embriagadoras. A veces la criatura se embriaga, ¿no? De tanto deseo, de tantas cosas que quiere tener, de envidia, de celo, de contienda, y se embriaga con ello y pierde la cordura el cristiano, cuando nosotros debemos estar siempre sobrios, ser sobrios, manteneos sobrios hasta la venida del Hijo de Dios, esperar con paciencia a que se manifieste esta gracia que ha sido dada, hermano, en la revelación gloriosa del Hijo de Dios. Por eso que es importante que hoy día nosotros reflexionemos a la luz de esta palabra. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que la iglesia de Dios, los hijos de Dios deben distinguirse de los hijos de este mundo. ¿Cómo se distinguen? Muchas veces la criatura cree que solamente es en vestimenta, en atuendo, hermano, en comportamiento, ¿no? Hay dichos en esta vida. El atuendo no hace al sacerdote. El sacerdote es mirado por la manera de actuar como tal. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha mostrado como tales. Debemos obedecerle a lo que Él nos ha dicho que debemos hacer en medio de una generación maligna y perversa. No os conforméis, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Quiere decir que no amemos la mundanalidad, el desenfreno, la disensión, hermano, y toda clase de cosas que son desagradables ante la presencia de Dios. Porque a veces aquí se producen ciertas disensiones. Él amó al mundo, Él formó todo lo que vemos, Él lo amó. Pero lo que no amó y no ama es la mundanalidad, la disensión, la licencia que se da al hombre para hacer toda clase de iniquidades que son aborrecibles
delante de Dios. No améis al mundo ni las cosas que hay en este sistema mundano, que le pertenece al príncipe de las tinieblas, sino más bien nosotros debemos resistirla y distinguirlo, que no le pertenecemos a su reino, que no somos de ese reino, que no tenemos nada de ese reino. Estamos aquí, como muchas veces puede escuchar alguna criatura que en esta también escucha, hermano, esta palabra de Dios, tiene que distinguir, estamos aquí, pero somos extranjeros, y el extranjero se comporta distinto, vive distinto, se somete a las leyes, a la ordenanza. Nosotros estamos de paso, somos embajadores y venimos a mostrar en este mundo el reino de nuestro Padre, que nos ha dejado este legado, su Hijo Jesucristo, el cual se ha revelado para que el mundo entienda que hay otra manera de vivir. El Señor bendiga a su iglesia, hermanos, en estos días, y podamos entenderlo. Los hijos de Dios deben distinguirse de los hijos de este mundo. Vivir sobrio, hermano, vivir ordenadamente, vivir distinto. El mundo entero está envuelto en una mentira, en un engaño, en una nebulosa. El Señor nos manda a hacer luz, que tengamos una sola manera de vivir, una sola cara, que por donde nos miren sepan que somos hijos de Dios, que seamos distinguidos, no porque llevamos una Biblia debajo del brazo o yo diga yo soy hijo de Dios, sino que por nuestros hechos, por nuestro hablar, por nuestro comportar, hermano, quede manifiesto que somos distintos. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos filipenses en esta hora, le está recomendando a través del Espíritu de Dios que no sean contenciosos, que no hayan entre ellos murmuraciones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en este mundo, luminarias en el mundo. Hermano, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hermanos, el Señor también nos recomienda que seamos sencillos, y dejó un ejemplo, un pajarito de sencillez como paloma. Hermano, irreprensible, que nadie tenga reproche contra nosotros por nuestra manera de vivir. Y hoy día es el gran flagelo que está sufriendo la iglesia por no entender la criatura que se dice ser cristiano, porque no está viviendo como el Señor nos enseñó. Y el Señor nos deja el ejemplo. Amados, nos dice, aprender de mí, que soy manso, que soy humilde, que soy sencillo. Él no tuvo dónde reclinar su sien, y hoy día las criaturas creyendo que teniendo muchas cosas, ostentando muchas cosas, son más bendecidos. Cuán equivoco, cuán grande equivocación está realizando en esta hora la criatura que de esa manera vive. A lo material, a la acumulación de cosas materiales se le llama bendición. Y hemos dejado la verdadera bendición de tener las cualidades que Cristo el Señor nos pide, de ser sencillo, de ser humilde, de ser austero, de ser compasivo, de ser misericordioso, que son las virtudes que deben abundar en nuestras vidas para que sea manifiesto que Cristo vive en nosotros, porque Él es a quien nosotros debemos imitar. A Él tenemos que mirar, en Él tenemos que tomar el ejemplo, hermanos, de humildad y de sencillez. No hubo en Él altanería, no hubo arrogancia. Él enmudeció y no abrió su boca. Vivió entre los hombres y no hubo en Él parecer alguno, porque para que lo pudiesen distinguir y se lo llevaran aquellos que lo iban a crucificar, Judas tuvo que darle un beso para decir, al que yo bese, ese es, porque él no se distinguía entre los discípulos. Esa es sencillez, esa es humildad, ese es ser íntegro, eso es vivir de acuerdo al propósito que el Padre había dado. Así también Dios hoy día requiere de nosotros para que seamos conocidos en medio de un mundo maligno y perverso y no pasemos desapercibidos, que puedan hacer la diferencia. Este es cristiano y este no es cristiano. Este sirve a Dios y este no le sirve. Qué triste cuando
la criatura, hermanos, no puede hacer esta verdadera distinción porque los actos, las actitudes, los hechos, ¿no? El hablar, nada lo distingue. Y se dice cristiano. Dios bendiga a la iglesia. En este tiempo podamos considerarlo, dice Pablo a los filipenses, en los cuales reprender, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hermano, hijo de Dios. Qué importante es esto. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hijos de Dios. Por eso el Señor nos recomienda, la palabra del Señor nos dice que vestidos de Dios. Y la criatura, lo primero que hace cuando llega una criatura que va a seguir al Señor, le pone un traje con corbata. Está vestido de Dios. No, vestido de Dios, vestido de todas estas cualidades que trae el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas y se hace manifiesto que Él vive en nosotros, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, ¿no? Afable con todos, hermanos, no buscando lo suyo propio, sino lo del otro. Estas son las cualidades que nos deben distinguir, hermanos, como hijos de Dios en medio de un mundo egoísta, sin amor, sin afecto natural, intemperante, hermanos, intolerante a todo. Esto es lo que debe distinguir hoy día a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, al que es cristiano. Si nosotros miramos, hermanos, el Señor le habló a todos e incluso se acercó allí, hermanos, al pozo de Jacob. ¿Y quién estaba allí? Allí había una mujer, para aquellos tiempos, conforme la cultura, pecadora, pero él no la rechazó. Al contrario, le pidió y le habló que le diera agua. Hubo un asombro, por cierto, porque entre samaritanos y judíos no se trataban. Pero yo le dijo, dame de beber, dame agua. Si tú supieras quién es el que te pide, tú pedirías agua de vida. El diálogo lo conocen los cristianos. Y ella no le rechazó. Él tampoco le rechazó a él, porque él podía haberle rechazado. Estábamos ante el Santo, el Hijo de Dios, el que no tenía pecado ni tuvo pecado, y es santo, santo, santo. Pero el propósito de él era de que su alma no se perdiese. Y hoy día los perdidos encontrados, los rescatados por el amor del Señor, por la misericordia infinita que ha tenido Dios para revelarle a los que estábamos perdidos, hoy día, hermanos, no mostramos la misericordia que Él nos ha mostrado a nosotros. Por lo tanto, tenemos reproches. No estamos conforme nos dice su palabra para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, qué grande entenderlo. Hoy día nosotros también discriminamos y hoy día como Dios se ha manifestado en su gran amor para con nosotros, muchas veces alejamos al pecador. No olvidéis que muchos de vosotros erais esto. Y dice así el apóstol Pablo: ¿cuántos fornicarios, pecadores, ladrones, borrachos, maldicientes? Pero esto erais, mas ahora no. Y habéis sido puestos para que mostréis las virtudes de aquel que nos llamó. Estas son las virtudes. Estas son las obras que se deben manifestar en cada uno de nosotros, para que mostréis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a esta luz, a este camino de verdad, a este camino de amor, a este camino de la misericordia, para que le mostréis al mundo que hay un camino mejor, y es angosto, pero nos lleva a la vida eterna. Y no vamos solo por Él, sino que Cristo el Señor, a través de su Espíritu Santo, va en nuestras vidas para que podamos hacer frente a toda acechanza que el enemigo ha de poner en el camino. Dios bendiga nuestras vidas, podamos comprenderlo. Es cuando tenemos que mostrar, hermanos, el Dios de la misericordia que está en nuestras vidas, que somos misericordiosos, como lo dice la palabra del Señor en el gran sermón del monte. Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos, ¿de quién es? De ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran por los que sufren, porque ellos serán consolados. Qué grande es esto. Por eso que Dios en esta hora nos llama a que reflexionemos, iglesia de Dios, iglesia del Señor, reflexionemos, meditemos, examinémonos a nosotros mismos. No son los grandes templos que podamos tener los que deben hablar, son los que van a esos templos los que sí debemos mostrar que Cristo está en nuestras vidas con nuestra forma de vida que Dios nos ha mostrado a través de su palabra, ¿no? Qué importante es meditarlo para que seáis irreprensibles, irreprochables, que nadie tenga que decir nada de vuestra fe, de vuestra manera de vivir, de vuestra vida. Que hacéis bien, que trazáis bien, que actuáis bien, que Cristo se ve en vosotros, en la cual resplandecéis, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. En una oscuridad, ¿quién no ve una luz? Hermano, la luz es la que se distingue. El mundo está oscura. En el mundo, ya lo he dicho, no hay amor, no hay misericordia, no hay bondad, ¿no? No hay absolutamente nada que la criatura quiera buscar, pues no lo encuentra. Hay todo lo contrario, lo adverso, odio, enemistad, envidia, celos, contienda. Todas estas cosas están en el mundo. Pero ahora en Cristo, hermano, el que ha recibido a Cristo, deben estar en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y el primeramente es amor, sin excepción, amor. Y eso debe manifestarse porque el amor de Dios se manifestó a nosotros que éramos pecadores y no hizo acepción alguna de persona. Esto es lo que Dios está llevándonos a que meditemos, que debemos alumbrar en medio del mundo, que está oscura, en un mundo maligno, en un mundo perverso, que va, hermanos, al precipicio. Allí debe haber una voz, no solo que hable, sino que también muestre que Él va por el camino que debe andar. Que vean en nosotros lo que no encuentran en ninguna parte, ni ninguna persona que no tenga a Cristo en su corazón. Que dice el versículo 16, ha sido tomado de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo toma estas palabras porque ciertamente él había, hermano, dejado también su vida, haciendo un paralelo. Cristo vino y dejó su vida por amor a nosotros, para que en aquel glorioso día el Padre, hermano, se goce de que la muerte, el sacrificio de Cristo no fue en vano, sino, hermano, dio fruto y quedará satisfecho. Alabado sea el Señor. Por eso que es importante que nosotros hoy día consideremos estas cosas, miremoslas, entendamos que para esto el Señor nos llamó. Quiero leer, hermanos, antes de mirar el versículo 16 que estoy hablando, que consideremos en Efesios 1:8. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 8. ¿Qué nos dice allí? Para ir, hermanos, concluyendo este pensamiento, esta reflexión que el Señor nos tiene. Capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, del 1 al 8. Mire lo que nos lleva el Señor a través del mismo apóstol Pablo, la inspiración de Dios para su pueblo, para nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia.
Porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que el Señor en esta hora, hermano, está hablando a cada una de nuestras vidas. Yo debo meditar, debo considerar lo que el Señor está ahora me está haciendo, ¿no? Reflexionar, considerando, hermanos, nuestra vida, para que aquellos que nos ven, aquellos que nos conocen, puedan hacer la diferencia, ¿no? Porque muchas veces la criatura cree que con llevar una Biblia es suficiente, soy cristiano. Ir a un templo es cristiano. No. Cristiano es aquel que sigue, obedece, se somete a la voluntad de Dios y obedece a su palabra y hace conforme el propósito para el cual Cristo el Señor nos llamó. Y nos vestimos, como dice su palabra, y vestidos de Dios, de todas estas cosas que distinguen al que ha recibido a Cristo en su corazón. Y las demás cosas no tienen ninguna validez en la presencia de Dios. A veces el hombre tiene más preocupación por todas cosas externas, por los atuendos, y anda preocupado de ellos y no se ha preocupado de entender que debe estar vestido de lo que Dios nos entregó: amor, paz, misericordia, bondad, benignidad, fe, templanza. Que este es el fruto de Dios en la obra de la criatura. Y contra todas estas cosas, contra el amor, contra la caridad, no hay ley, no hay nada que se pueda oponer. Qué importante es ahora mirarlo. El Señor bendiga a su iglesia en estos tiempos, ¿no? Hoy día podemos, hermanos, darnos cuenta que necesita la criatura ser lleno de la gracia de Dios para que estas cosas se hagan manifiestas en nuestras vidas, para que no haya nada, hermano, que detracte o desmedre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cuidado que debemos tener, hermano, para que haya un buen testimonio ante Dios y dice ante los hombres, que no tengan que decir absolutamente nada del Evangelio que predicamos o que practicamos, como dice su palabra y nos ha dicho, que sea sin reproche, que no haya reproche. Y si hay reproche, no porque el Evangelio sea digno de reprochar, nosotros tenemos la culpa, porque nosotros desmedramos la palabra de Dios con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestro actuar, que no somos verdaderos hijos de Dios, que no estamos revestidos de Cristo, de lo que debemos tener, humildes, sencillos, ¿no? Afables, con amor, con misericordia, con bondad, hermanos, dóciles al Evangelio y a la palabra de Dios, dóciles a obedecer a la voz del Espíritu Santo del Señor. Dios sea muy glorificado en esta hora. El Espíritu Santo de Dios, hermano, nos haga comprender lo que Él nos está pidiendo a nosotros. Esto es para el pueblo de Dios, es para aquellos que decimos conocerle. Esto es lo que debe estar en nuestras vidas. Es lo que le está pidiendo a aquel que dice: soy hijo de Dios, he nacido de nuevo del agua y del Espíritu y soy un seguidor de Cristo. Estas cosas son las que deben estar en nuestras vidas para que seamos distinguidos en medio de una multitud, de una generación maligna y perversa, para que sea glorificado aquel que murió en la cruz del Calvario. Dios sea muy glorificado en esta hora a través de esta su palabra. Seamos bendecidos por intermedio de ella, hermano.
Y si en nuestra vida hay algo que cambiar, el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entenderlo. Padre, te damos muchas gracias por la reflexión de tu palabra, porque nos habla de esto, Señor, debemos estar nosotros revestidos. Señor, revestidos de ti, revestidos de verdad, revestidos, Señor, de obediencia, de amor, de misericordia, de bondad. Oh, Señor, de paz, porque el mundo no tiene paz. Y nosotros somos embajadores del príncipe de paz. Señor, bendice tu heredad que está esparcida alrededor del mundo. Que tu gracia sea manifiesta en todo tu pueblo.